es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración delante de la presencia del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias en esta hora por estar delante de ti. Delante de tu santa palabra, Señor, que siempre nos habla, que siempre nos amonesta, que siempre nos enseña y nos instruye. Señor, queremos que tu nombre sea glorificado, que tu palabra, Señor, sea la que hable y la que ministre los corazones de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que realmente todos aquellos que también más adelante la puedan oír a través de las redes sociales, Señor, sean edificados a través de la palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los que están de pie y vamos a ir a la exhortación de la santa palabra del Señor. Hermanos amados, he titulado este mensaje Las dos sabidurías. Las dos sabidurías. Así como siempre en la palabra de Dios encontramos dualidad. Encontramos dualidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Jesús nos habló de dos puertas y de dos caminos. ¿Se fijan? La puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta estrecha, ¿cierto? La puerta angosta y el camino angosto. Y la puerta ancha y el camino ancho. Nos habló de dos alternativas, dos opciones. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, también que hay dos destinos, ¿cierto? El cielo o la gloria de Dios y el infierno. Eso es lo que nos muestra la palabra del Señor. Y así siempre habla la palabra de Dios de la luz y las tinieblas, por ejemplo. Habla la palabra de Dios de estas dos, siempre de una dualidad. Y aquí también nos habla de las dos sabidurías. El apóstol Pablo, por ejemplo, enseña acerca de las dos tristezas. La tristeza que es según el mundo, que es para condenación, y la tristeza que es de parte de Dios, que es para arrepentimiento y salvación. Así ahora el apóstol Santiago nos habla de las dos sabidurías. La sabiduría terrenal y la sabiduría que viene de lo alto. Amados hermanos, Santiago se le llama el apóstol del evangelio práctico. Si usted lee Santiago, todo lo que enseña es a vivir el evangelio práctico, ¿cierto? Cuando él enseña, por ejemplo, de que refrenemos nuestra lengua, ¿cierto? Por dar un caso, que seamos hacedores de la palabra. Santiago nos enseña, ¿cierto?, que la fe sin obra es muerta, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay una dualidad. Y aquí, ¿cierto?, es en cuanto a las dos sabidurías. Hermanos amados, vamos a hablar acerca de estas grandes verdades. Pido que siempre nos concentremos en la palabra, ¿cierto? Hay muchas cosas que de pronto ocurren en estos tiempos. Nos distrae las preocupaciones que estamos viviendo, nos distrae, ¿cierto?, muchos tipos de situaciones. Y por lo tanto tengamos en cuenta, ¿cierto?, que el Señor quiere que nosotros nos compenetremos en la palabra. Primero hablaremos de la sabiduría terrenal. La palabra de Dios comienza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios, como porque parece que Santiago estaba corrigiendo o tratando de mirar o apuntar a aquellos que se creían sabios dentro de la iglesia, sabios y entendidos.
Entonces él dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, y aquí comienza a hablar, ¿cierto?, de esa sabiduría que es contraproducente, es contradictoria a la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal, él dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría terrenal, es aquella que busca alcanzar objetivos terrenales. La sabiduría, ¿cierto?, de la cual nos habla aquí la palabra de Dios, es la sabiduría de lo terrenal, el dominio sobre los demás, ¿cierto? Hay gente que es sabia para imponerse sobre los otros, tiene astucia, tiene talento para imponerse y para dominar a los demás. Esa es una sabiduría terrenal. La sabiduría de los reconocimientos de los hombres, ¿cierto? Siempre buscamos a veces, el hombre por su naturaleza es propicio, ¿cierto?, a buscar reconocimiento público, que le reconozcan, que lo valoren. Esa es la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es la que, ¿cierto?, nos lleva al materialismo. Porque una persona puede decir, muchas personas dicen, el Señor me ha bendecido con trabajo, me ha bendecido con bienes, me ha bendecido, ¿cierto?, con algunas cosas que necesito, en fin, el Señor me ha bendecido. Y buscan la bendición desde ese punto de vista, siempre material. Pero finalmente, si esa bendición o esas cuestiones materiales lo dominan y no lo dejan, ¿cierto?, proyectarse y profundizar la vida cristiana, entonces no podríamos hablar de una bendición que viene de parte de Dios. También tenemos, ¿cierto?, que esta sabiduría terrenal busca satisfacer los personalismos. La gente busca brillar por su cuenta, busca reconocimientos personales, ¿cierto? Centrar todo en su persona. Hay líderes incluso dentro del pueblo de Dios que tienen una actitud para que los reconozcan a ellos, para que los miren a ellos, para que los observen a ellos. Estaba viendo un programa de televisión de del líder norcoreano, por ejemplo, y de todos los líderes anteriores que han habido, que todos tienen un culto a la persona. Esas cosas también a veces se dan porque es cuando se tiene, ¿cierto?, una facultad, una autoridad, muchas veces se siente la tentación de que todos centren su mirada en uno. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros no debemos buscar nuestra gloria, sino la gloria de Dios. No debemos buscar nuestros reconocimientos, sino que todo lo que ocurra sea para gloria del Señor, para alabanza de Dios. Esta sabiduría terrenal dice que se caracteriza porque es una sabiduría que provoca celos. Si tenéis celos amargos, y luego dice, y donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Celos amargos. Amados hermanos, esta sabiduría es la que produce dificultad entre los hermanos. Es una sabiduría que produce celos, porque algunos se sienten celosos de lo que otro tiene, o quizás, ¿cierto?, envidiosos. Cuando a alguien, ¿cierto?, lo cambian de puesto, de algún cargo, sienten celos a veces. Esta sabiduría terrenal es celosa de lo terrenal. Tensiona los corazones. Dice que produce en el corazón contención, tensiona las relaciones. Por eso es que una sabiduría humana nunca va a traer bendición a la iglesia, va a provocar conflicto. A veces en las iglesias se producen ciertas situaciones de discusiones acerca de ciertas cosas que alguien descubre por allí, alguien se encuentra y esas cuestiones las lleva a la iglesia y se producen discusiones a veces, discusiones fuertes de respecto a algunos temas doctrinales, de algunas enseñanzas, y eso al final, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Tensiona, comprime los corazones y no produce edificación. Esa es la sabiduría terrenal. Es jactanciosa. No jactéis, dice.
no os jactéis. La jactancia, ¿cierto? Es el vanagloriarse, el sentirse que a uno lo miren como sabio. Amados hermanos, nosotros no somos sabios. La sabiduría viene de lo alto. Nosotros somos seres limitados. A veces nos cuesta tanto entender cosas sencillas y viene Dios, nos ilumina la mente y nos aclara las cosas aún que nosotros no entendemos. Porque nosotros, amados hermanos, no tenemos la capacidad, si no fuera por el Espíritu Santo, si no fuera por Dios, que Él está en nuestras vidas. La gente que se jacta, la gente que se vanagloria, la gente que busca cierto reconocimiento, como decíamos adelante, por sus capacidades, está equivocado. Esa no es la sabiduría de lo alto. Si alguien presenta un número especial, si alguien predica, si alguien enseña, si alguien coordina, no debe buscar jactancias, no debe buscar vanaglorias, porque estas cosas, ¿cierto? Son las que a veces nos hunden, son las que a veces nos llevan al fracaso espiritual. Las personas siempre deben buscar dar la gloria al único que es digno de gloria, nuestro Dios Todopoderoso. Pero ahora, dice Pablo, o Santiago dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala, toda jactancia es mala, toda jactancia, ¿cierto?, es reprobada por Dios. Nadie se debe jactar en su presencia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:29. Nadie debe jactarse en su presencia, ni porque tiene una apariencia de cualquier forma, ¿cierto? No debe jactarse en eso, porque nosotros, amados hermanos, nada somos, eso lo hemos dicho siempre. Nunca debemos de pensar que somos superiores a los demás, nunca debemos pensar que tenemos más importancia que otros. Cuando el Señor nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos llama, ¿cierto?, a valorar a los demás, a valorarlos en primer lugar porque son creación de Dios, porque Dios nos hizo todos iguales. Como hablaba la palabra de Dios tiempo atrás, ¿cierto? El hombre y la mujer ante Dios también somos uno solo. Y así, ¿cierto? Nosotros no podemos jactarnos de que somos, por ejemplo, superiores a, a la gente inmigrante, a los que vienen de afuera. Claro, se ha producido en el país un problema de discusión sobre estas cosas. Es cierto que a veces, ¿cierto?, estas inmigraciones, cuando no son controladas, no son reguladas, producen un problema en el país. Pero que no sea eso un afán de discriminar, de rechazar a las personas por su color de piel, sino que valoremos a todas las personas, porque realmente nadie puede sentirse superior o especial o más que los demás. Nuestro Dios, ¿cierto?, nos ha hecho a todos iguales para la gloria de su nombre. Esta sabiduría terrenal, hermanos, nos lleva a estas cosas, a estas contradicciones. Esta sabiduría terrenal nos lleva a mirar esta vida como algo más trascendente de lo que corresponde. Es mentirosa, nos engaña. Dice, ni mentáis contra la verdad. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros nos engañamos y estamos mirando las cosas terrenales más que las espirituales. Disputas necias de hombres corruptos, dice Pablo, de entendimiento y privados de la verdad. Cuando hablamos delante de las disputas necias, cuando a veces la gente discute por cosas sin fundamento, sin mayor trascendencia en la vida cristiana. Hermanos, cómo se deben vestir los hombres, cómo se deben vestir las mujeres, cómo se debe caminar, cómo se debe hablar, en fin, hay muchas cosas y detalles. Es cierto que la palabra de Dios nos enseña que debemos ser sobrios, nos enseña que debemos de ser prudentes, nos enseña que debemos de ser cuidadosos en nuestra forma de vivir, pero no imponer reglas que no están conforme a la palabra. Amados hermanos, esta forma de pensar muchas veces en esta sabiduría terrenal, o cuando esta sabiduría terrenal nos domina, nos gobierna, nos hace perder el foco de lo que realmente debemos hacer como iglesia. A veces, ¿cierto?, nos preocupamos mucho de nosotros internamente, pero nuestro objetivo, ¿cuál es? Nuestro objetivo es ganar a las almas para Cristo. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa labor la estamos realizando.
Hermano, es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de encierro, de confinamiento, tiempos en que a lo mejor no podemos hacerlo como antes de predicar, hacer campaña evangelística, de invitar a algún evangelista, ¿cierto?, que predica la palabra, o nosotros mismos predicar el evangelio. Eso no lo podemos hacer. Pero ¿cómo podemos evangelizar en este tiempo? Yo le decía a las hermanas ayer, y siempre lo he dicho, que Dios ha dado inteligencia, sabiduría a sus hijos para que de alguna manera busquemos la forma de hacer la voluntad de Dios. Usted puede predicar, usted puede hablar de Cristo, usted puede enseñar, usted puede comunicar el evangelio. Hay tantas formas de hacerlo, hay tantas maneras. Entonces nosotros no podemos perder el foco de lo que corresponde. Hermanos, forzarlos a entrar por la puerta estrecha, dice Jesús. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, de gracia. Siempre, siempre estará la posibilidad de hablarle a alguien del evangelio, de predicarle a alguien del evangelio. Hermanos, a veces es lamentable lo que pasa cada cierto tiempo en nuestro país, cada cierto tiempo, con grupos de cristianos, o yo diría cristianos inmaduros más bien. No los juzgo que no sean cristianos, sino digo que son inmaduros, porque se traman en conflicto con las autoridades, porque ellos quieren hacer culto presencial, las autoridades van y se lo prohíben porque así está establecido, o les aplican las normas como corresponde. Muchas veces las personas reaccionan con falta de tino, con falta de sabiduría, y actúan con esta sabiduría terrenal. Esta sabiduría terrenal que diciendo, no, nosotros somos cristianos y nada nos va a pasar, nosotros somos cristianos y no nos vamos a contagiar porque Dios nos guarda, nosotros somos cristianos y no nos va a pasar nada. Y ustedes no tienen derecho a prohibir. Y se enfrascan en contra de la autoridad. Hermanos, esto a veces a mí me da pena, me da tristeza, me da dolor y me da indignación a la vez, porque se toma el nombre del evangelio, el nombre de la causa de Cristo, para hacer las cosas que no corresponden hacer. Hermanos amados, yo siempre he dicho, nosotros no tentemos al Señor, porque muchas veces también podemos caer en aquello de tentar a Dios y decir, no me va a pasar nada, salgo como estoy, me voy a compartir a cualquier lado sin cuidarme y después me pasa algo, ¿cierto? El cristiano tiene que ser prudente. Bueno, a veces nos podemos hasta contagiar, pero que no sea porque nosotros somos descuidados. Un médico que hablaba en la televisión decía, lo cierto, decía, es que los pastores deben cuidar a sus rebaños, decía él. Un médico. Hermanos amados, yo no encontré más sabio a ese hombre, porque efectivamente, yo como pastor no podía decirle a ustedes, oiga, vamos a la iglesia, nomás vamos al culto. Total, somos cristianos, somos creyentes, tenemos fe que Dios nos va a cuidar. Y si le pasa algo a alguno de ustedes, yo sería el primer culpable, el primer responsable. Por eso, amados hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, no terrenal, sino sabiduría de lo alto. Porque la sabiduría terrenal dice que es, mire lo que dice el apóstol aquí, es terrenal, animal y diabólica. Qué fuertes son estas palabras. Es de carácter animal. La sabiduría terrenal es de carácter animal. ¿Por qué? Porque busca dar placer al cuerpo. Porque la sabiduría, cierto, terrenal, busca sentirnos bien nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro ser físico, tener todas las cosas, y a veces nos olvidamos que el Evangelio también demanda de algún sufrimiento. Hermanos amados, debemos estar dispuestos también a veces a pasar algunas dificultades en esta vida. Mire, el apóstol Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo dice también el apóstol Pablo hablando en 1 Corintios 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas.
pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La sabiduría terrenal, ¿qué busca? Busca siempre favorecer los deseos del cuerpo, los deseos del cuerpo, porque es animal. Ahí se refiere. Busca favorecer los deseos, los apetitos corporales, los deseos de la carne, como también lo dice la palabra de Dios, complacer los deseos de la carne. Y allí Pablo nos habla en Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo conté cuántas son las manifestaciones de la carne aquí, 12. Las que menciona Pablo son 12. Y usted sabe que 12 es lo mismo que 6 más 6. El 6 es número de hombre, dice la Biblia. Entonces, lo que está en relación a la carne son cosas de hombre. Y, por lo tanto, amados hermanos, estas cosas que aquí nos menciona la palabra de Dios no son agradables a la presencia del Señor. Muchas veces, amados hermanos, cuando ocurren contiendas, por ejemplo, pleitos, problemas entre los hermanos, ¿qué es lo que está predominando allí? Es la sabiduría terrenal, es la sabiduría humana que quiere imponerse, que quiere dominar, que quiere gobernar la obra de Dios. Que el Señor nos libre, porque realmente nadie está libre de caer en estas cosas. Debemos de buscar siempre la unidad del cuerpo de Cristo, la comunión del cuerpo de Cristo. Debemos de buscar que reine el amor, que reine la concordia, que reine, ¿cierto?, la armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, finalmente podemos decir que también esta sabiduría o otro aspecto es esta sabiduría terrenal o animal. ¿Por qué se llama que es animal? Porque es insensible, violenta y devoradora. Usted se ha visto, ¿cierto?, que el león, cuando tiene hambre, él no se compadece de su presa, ¿cierto? Si tiene que el león comerse a una cebra, ¿cierto? Él no se compadece de ese animal. Tampoco lo trata con cuidado, sino que va, lo ataca de inmediato, lo mata y lo devora, se lo come. Así es el león. Esta sabiduría es animal, dice. Es una sabiduría animal, porque es violenta, porque es insensible. No se sensibiliza por las necesidades de otros. Esta sabiduría es egoísta. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Gálatas 5:15. Si os mordéis y os coméis. Cuando habla de esto, hablaba seguramente de problemas que estaba viviendo la iglesia, de divisiones, de dificultades entre los hermanos, de que no se entendían, de que discutían, de que se discriminaban, de que se echaban, ¿cierto?, la culpa unos a otros, en fin, todas estas cosas que ocurren muchas veces. Hermanos amados, Pablo les dice claramente que esto tenga cuidado. También habla, ¿cierto?, porque a veces esta sabiduría que viene de fuera nos aparta de la verdad. Guardado de los perros, dice Pablo. Mire que fuertes las palabras. Filipenses 3:2. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Hermanos, muchas veces esto ha ocurrido. Estas personas que a veces dividen la iglesia, estas personas que a veces dañan el cuerpo de Cristo, estas personas que han aprovechado muchas veces esta circunstancia para acercarse a hermanos de las iglesias para apartarlo del evangelio. Un hermano
contaba de un cierto pastor, un, un- un supuesto pastor que fue a visitar a un hermano de otra iglesia para conquistarlo seguramente para él. Y este hermano era un hermano que tenía sus años. Entonces, este pastor no se daba cuenta que él estaba con el coronavirus. Fue a visitar a este anciano y lo contagió. Y el anciano terminó muriendo. Terminó, ¿cierto?, en malas condiciones. ¿Por qué? Porque a veces estas personas no miran nada que tenga que ver, ¿cierto?, sino solamente con sus intereses, con sus deseos, con sus propósitos personales, con sus anhelos personales, amados hermanos. Pero nosotros debemos de buscar siempre la gloria de Dios, debemos buscar siempre hacer la voluntad del Señor, que el Señor nos ayude para que ustedes y yo como pastor, ¿cierto?, nos atengamos a la palabra del Señor, nos atengamos a la verdad de Dios. Y finalmente dice que esta sabiduría es diabólica. Qué terrible, hermanos. La sabiduría terrenal es diabólica. Nace de una mente influenciada por el diablo. Dice Pablo que nosotros antes éramos dominados por los pecados, vivíamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire qué es grande es esto. ¿Qué es lo que hace la gente, el mundo? El mundo sigue, ¿cierto? Sigue a este príncipe de la potestad del aire. El apóstol Juan dice que todo el mundo está bajo el maligno. El mundo mueve los hilos, o sea, el diablo mueve los hilos del mundo y trabaja con las autoridades, trabaja con las personas, con los jóvenes, con la gente. El diablo trabaja y mueve la vida de las personas y las mueve a su antojo, a sus propósitos. Amados hermanos, el diablo usa esta sabiduría terrenal para lograr propósitos que él tiene en su corazón en contra de la obra de Dios. Dice el Espíritu, dice claramente, en los próximos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que hace el diablo con la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre. Es es apartarlo de la verdad, para que no sigan la verdad del Evangelio, para que escuchen a otras voces, para que escuchen a otros que supuestamente están diciendo la verdad. Pero la verdad es la palabra de Dios, amados hermanos. Ya el diablo trabaja en este sentido, de esta manera, para sacarnos de la verdad de Dios. Hermanos, esta es la sabiduría terrenal. La sabiduría que es violenta muchas veces, que es agresiva, que divide, que causa celos, que causa contenciones. La sabiduría que es personalista, egocentrista. La sabiduría que me lleva a exhibir cosas personales para que los demás me miren a mí. Esa sabiduría es terrenal. Y aunque las personas hablen incluso de mucho conocimiento de la Biblia, pero si ese conocimiento no lo están usando para la gloria de Dios, no es más que sabiduría terrenal. No es más que sabiduría de este siglo, sabiduría para este mundo y para las cosas de este mundo. Pero nosotros debemos buscar la sabiduría que es de lo alto. Esa es la que debe buscar la iglesia. La sabiduría que es de lo alto. ¿Por qué? ¿Por qué esta sabiduría es de lo alto? Porque viene de Dios. Viene del Dios de la sabiduría. Como dice Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. El único y sabio Dios. Dios es el único sabio, el que tiene toda la sabiduría. Y no solamente hablamos de conocimiento, sino hablamos de sabiduría que es mucho más grande que el conocimiento. Amados hermanos, hay una diferencia entre aquel que sabe y aquel que es sabio. Hay una sabiduría entre aquel que sabe y aquel que es sabio. El que sabe no necesariamente es sabio.
Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es mayor pecado. En cambio, el que es sabio es aquel que aplica la palabra de Dios en su vida. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermanos, parte por ahí. Parte por ahí la sabiduría. Porque es temor a Dios. Y el temor a Dios no es miedo a Dios, sino es respeto reverente a Dios. Es saber que nuestro Dios es celoso. Es saber que nuestro Dios nos anhela celosamente. Es saber y entender que hay un Dios que demanda de mi vida hacer su voluntad. Y que también, que si yo sabiendo cuál es la voluntad de Dios y no la practico, me espera una consecuencia, ¿cierto? Como las consecuencias que ocurrieron con hombres de Dios que fallaron a Dios y le vinieron consecuencias. Tenemos que tener temor a Dios, tener temor de un Dios vivo, de un Dios que es bueno, que es lleno de misericordia, pero que también es justo, que también en algún momento Él va a aplicar justicia sobre nuestras vidas. Y si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, por más que la persona, ¿cierto? Corra, en algún momento lo va a alcanzar la mano de Dios. Por eso tenemos que tener temor a Dios. Y es por eso que las personas que tienen temor a Dios son sabios. Esa es la base. El temor a Dios, esa es la sabiduría de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que esta sabiduría es dada por aquella persona, o es dada a aquella persona que se llena de la presencia de Dios, que se llena de su Espíritu Santo. Había un hombre de Dios en el Antiguo Testamento que Dios lo llenó de su espíritu y de sabiduría. Dice Dios: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Alguien dirá, eso sale en la novela de Moisés. Claro, ahí aparece, ¿cierto?, ese hombre, esos personajes, tal como están en la Biblia aparecen. Y ese Bezaleel es un hombre que Dios llenó de sabiduría, del Espíritu de Dios y de sabiduría. ¿Para qué? Para trabajar en la ornamentación del templo, en la implementación del tabernáculo. Dios le dio sabiduría y le dio inteligencia y lo llenó de su Santo Espíritu. Por eso también, si nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, estamos buscando ser llenos de la sabiduría de lo alto. Todo aquel que se llena del Espíritu de Dios, se llena de la sabiduría de lo alto. Por eso, amados hermanos, miren, diré algo que a lo mejor puede ser medio extraño. A veces hay personas que demuestran que tienen la llenura del Espíritu de Dios. Y lo demuestran a través de cosas que hacen, de manifestaciones, por dar un ejemplo. Pero si esas personas no proceden conforme a la sabiduría de Dios, no están llenos del Espíritu. Había en esta escena que vimos días atrás de ese pseudo pastor que fue accidentado, salió también una dama ahí hablando, profetizando, enrabiada contra los periodistas. Hermanos, una persona llena del Espíritu Santo no va a ser guiada para esas cosas. No va a ser guiada para esas cosas, porque el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría de lo alto, para hacer las cosas sabiamente,
y delante de los hombres vamos a ser personas sabias, haciendo la voluntad de Dios, y Dios va a ser glorificado a través de nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Esta sabiduría de lo alto es conforme a la verdad de Dios. La sabiduría que nosotros tenemos es la sabiduría de la palabra de Dios. Toda vez que escuchamos la palabra con atención y la meditamos en nuestro corazón y la tomamos para nosotros, nos estamos llenando de sabiduría de Dios, de sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios está en su palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra que nosotros escuchamos y que la retenemos en el corazón, nos hace que nos llenemos de la sabiduría de lo alto. Ahora, amados hermanos, ¿saben ustedes que la sabiduría de lo alto, además de ser producto de llenarse del Espíritu Santo, además de ser producto de asimilar la palabra de Dios en nuestras vidas, la sabiduría de lo alto es Cristo mismo? Cristo para nosotros fue hecho sabiduría. Lo dice el apóstol Pablo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cuando nosotros por así decirlo, hemos abierto el corazón para que Cristo entre en nuestras vidas y gobierne nuestras vidas y sea el Señor de nuestro ser, nos hemos llenado de sabiduría porque nos hemos llenado de su presencia, nos hemos llenado de su ser glorioso. Amados hermanos, nosotros somos sabios porque Cristo está en nuestros corazones. Si estás lleno de Cristo, estás lleno de sabiduría de lo alto. Esta sabiduría de lo alto, amados hermanos, que ya dijimos, es dada por Dios porque viene de lo alto, que es cuando nosotros nos llenamos de su Espíritu Santo, que es cuando nosotros recibimos la palabra, que es cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Esta sabiduría de lo alto se demuestra por una conducta transformada. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Aleluya. Las personas sabias son personas transformadas por el poder de Dios. Son personas cambiadas. El nuevo nacimiento ha obrado en nuestras vidas. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquel que ha sido transformado por el poder del Espíritu de Dios a una nueva criatura, ese es la persona que va a demostrar sabiduría en su vida por una conducta llena de mansedumbre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hermanos, si nosotros hemos sido transformados, entonces buscaremos las cosas de Dios. Y entonces las personas que son sabias, en primer lugar, son personas transformadas. Los que tienen la sabiduría que viene de lo alto, son personas que han sido transformadas por el poder de Dios. Puede que a lo mejor no tenga mucha sabiduría humana. Puede que a lo mejor no haya ni siquiera ido a la escuela. Puede que a lo mejor conozca muy pocas cosas de la Biblia, porque quizás no tiene las herramientas para aprender muchas cosas. Pero el hecho de que sea una vida transformada por el poder de Dios, estamos hablando de que es una persona sabia delante de la presencia del Señor. ¿Qué mejor sabiduría, hermanos? ¿Qué mejor sabiduría puede haber en esta tierra si no la de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué sabiduría más grande puede haber? Hay hombres que han hecho cosas grandes en esta vida, que han descubierto tremendos descubrimientos que han aparecido. Hombres, por ejemplo, el que descubrió la electricidad, el que descubrió las comunicaciones a través de Internet, a través de la televisión, el que a lo mejor
descubrió fórmulas importantes por las cuales se rigen las leyes de la naturaleza. Son hombres muy sabios, pero son sabios para esta vida. Sin embargo, quiero decirle que mayor sabiduría es aquel que, habiendo escuchado el Evangelio de Cristo, recibió a Cristo como su Salvador. Esa sabiduría sí que viene de lo alto. Es la sabiduría más grande que puede haber, porque esa persona aseguró su vida en Cristo para siempre. Gloria a Dios. Esta sabiduría es una sabiduría, amados hermanos, que es mansedumbre, que se manifiesta en una sabia mansedumbre. Ya dijimos, no es violenta. El cristiano nunca puede ser violento. El cristiano no puede ser agresivo. El cristiano tiene mansedumbre en su corazón. Tiene mansedumbre en su vida. Dice la Biblia que Moisés fue el hombre más manso que hubo en la tierra. Moisés, tantas cosas que vivió, tantos ataques que tuvo Moisés de parte del faraón, de parte de los egipcios, incluso y más aún de parte del propio pueblo de Dios, lo provocaban cada vez, pero Moisés se mantenía tranquilo y esperando en Dios. Hermano, esa es mansedumbre, eso es ser manso como un animal, ¿cierto? Como un buey manso en el campo, ese buey manso que se acerca a ese buey y nunca le va a hacer nada porque es así, manso, tiene tranquilidad. Así es la sabiduría de lo alto. Hace que las personas tengan mansedumbre en su corazón, amados hermanos. Además dice que es pura, manifiesta los frutos del Espíritu porque es pura. La sabiduría de lo alto dice, es primeramente pura, gloria a Dios. Es santa y busca la santidad. Es pura la sabiduría de lo alto, es pura, busca la santidad, procura la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia dice que todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El Señor nos dé mente pura, porque muchas veces alguien critica porque, por dar un ejemplo, ¿cierto? Ve pasar a una joven con una ropa quizás provocativa, podríamos decir. Y entonces su mente enseguida va a la impureza. Pero cuando el Señor ha transformado nuestras mentes, nosotros retenemos esos impulsos, porque dice que para los puros, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, es hasta su mente y su conciencia están corrompidas. En Chile, el chileno, ¿cierto?, es muy picarón, como se dice. Todo lo ve de doble sentido. Todo lo juzga en doble sentido. Eso ocurre en nuestra cultura. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque esa cultura no es de parte de Dios. Esa forma no es de parte de Dios. El Señor nos dé una mente pura, porque eso es la sabiduría de lo alto, es pura. Además dice que es amable, es pura, es primeramente pura. Luego es amable, pacífica, pura, después pacífica, dice. Después pacífica. Es decir, ¿cierto? Es la sabiduría de lo alto produce paz. El hombre sabio, el Señor lo usa para dar una palabra de paz en medio del conflicto. La mujer sabia no es aquella que se va a ganar al lado de una parte en conflicto para armarse más grande la pelea. O el hombre sabio. No, es aquel que va a dar una palabra de paz, una palabra de comunión. El hombre sabio, la mujer sabia, además es amable. Por lo demás, hermanos, dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice Filipenses 4:8. Todo lo que es amable.
El cristiano debe ser amable. Debe ser amable, ayudar a las demás personas cuando lo necesitan. Así debe ser. Cuando se viaja en un bus, por ejemplo, eh, los jóvenes cristianos son los primeros que van a dar el asiento a una persona adulta, ¿cierto? Así debe ser. Ser amables. Ser amable con el que anda perdido. Ser amable con el que necesita una ayuda. Ser amable con aquel que necesita apoyo. Ser amable. Esa es la sabiduría de lo alto. También es benigna. La palabra benigno deriva del latín benigmus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que significa nacido. Por tanto, benigno significa concebido o creado para el bien. Nosotros hemos sido creados por Dios, somos nuevas criaturas, creados por Dios, somos nueva creación. ¿Para qué? Para hacer el bien, para hacer el bien a los demás, no para hacerle daño a nadie, sino para hacerle el bien al prójimo, para ayudar a los hermanos, mayormente, como dice Pablo, a los de la familia de la fe. También dice que la sabiduría de lo alto es misericordiosa, llena de misericordia, llena de misericordia. Así es la sabiduría de lo alto, llena de misericordia. Ya hemos dicho antes cuál es la raíz etimológica de la palabra misericordia. Viene ¿cierto? Del griego, que es misericordia. Miseri, que es miseria, y cordia, que es corazón. Dios tuvo misericordia con nosotros, es decir, puso su corazón en medio de la miseria que éramos nosotros. Y también Dios nos dice a nosotros que seamos misericordiosos. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo siempre veo a mis hermanos que se conectan y son personas que tienen una buena conducta cristiana. Una buena conducta cristiana. Ustedes se perdonan entre ustedes. Ustedes no se tienen envidia entre ustedes. Ustedes no se desean cosas negativas unos a otros. Al contrario, se aman. Y ese amor es el amor de Dios que ha llenado nuestros corazones. Porque este es el mandamiento de Cristo, que nos amemos los unos a los otros, que estemos unidos como ovejas en un solo redil, unidos, apoyados unos a otros. Pero a veces, amados hermanos, el diablo siembra discordia, siembra rencor, siembra la falta de perdón en nuestras vidas. Y el Señor saque todas esas cosas para que nosotros tengamos misericordia, y así como Él tuvo misericordia con nosotros y nos perdonó, también tengamos misericordia con los demás y sepamos perdonar a quienes nos han hecho daño. Esta sabiduría dice que además es llena de buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno, ¿cierto?, no puede dar malos frutos, ¿cierto? Por dar un ejemplo, en estos tiempos de fruta, si usted va a un durazno, ¿cierto? Y este tiempo están madurando los duraznos. Usted saca un durazno rico, ¿cierto? Se lo come, es agradable al paladar. Pero usted, ¿cierto? A lo mejor, no sé, va a un lingue. El lingue también da un fruto, pero ese fruto es amargo, es malo. El fruto, o sea, el lingue no puede dar duraznos. Y el durazno no puede dar lingues. No puede dar el fruto del lingue. Así es un buen cristiano, un hijo de Dios que ha sido transformado por la sangre de Cristo, que ha sido renovado, que ha sido transformado por el poder de Dios, no puede dar malos frutos. Por sus frutos los conoceréis en su familia. Madres que aman a sus hijos, esposas que aman a sus esposos, esposos que aman a sus esposas, que les son fieles, vecinos cristianos que tienen buenas relaciones con sus vecinos cristianos o personas, ¿cierto?, buenos trabajadores,
en su empresa, en su lugar de trabajo, dan un buen ejemplo de vida cristiana. ¿Por qué? Porque son árboles buenos que dan buenos frutos. Esa es la sabiduría de lo alto, amados hermanos, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, o sea, sin falta de fe. La sabiduría de lo alto es también nos redunda en fe, en abundancia de fe, para confiar en un Dios todopoderoso, saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, sabemos que estamos ante un Dios real, un Dios verdadero, que Él va a premiar, a bendecir a aquel que hace su voluntad. Hermanos, porque Dios es justo. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios te va a bendecir. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios no nos puede bendecir. Dios no puede estar con nosotros. Amados hermanos, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. ¿Cuál de estas nos conviene hacer? ¿Cuál de esta sabiduría nos conviene vivir? Sin duda que es la sabiduría de lo alto. Si usted quiere ser sabio, haga la voluntad de Dios. Si usted quiere proceder sabiamente, proceda conforme a la voluntad de Dios. Todas las veces que nosotros hagamos la voluntad de Dios, vamos a estar actuando con sabiduría. La sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Que el Señor mucho les bendiga, hermanos, por esta palabra, que es una palabra práctica, porque Santiago, es el apóstol del Evangelio práctico. Aquí, ¿cierto? No hay mayores teorías, simplemente hay acciones concretas en las cuales tenemos que desarrollar y aplicar a nuestra propia vida. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, a través de ella tú nos enseñas, nos instruyes y nos muestras tu voluntad, tu propósito. Gracias, Señor, porque tú nos aclaras cuál es la sabiduría que debemos nosotros buscar, que es la sabiduría de lo alto, la que es de mansedumbre, la que es de paz, la que es pura, la que es amable, la que es benigna, la que es llena de misericordia y llena de buenos frutos. Dios mío, enséñanos a proceder conforme a esta sabiduría que tu Espíritu Santo nos da, que tu presencia nos da, que tu palabra nos da, que el estar delante de ti, Señor, nos ayuda a tener esta sabiduría. Enséñanos también a rechazar la sabiduría humana, aquella que es agresiva, aquella que es violenta, aquella que es llena de celos amargos, aquella sabiduría que busca lo terrenal, que busca lo animal e incluso que es un instrumento del diablo. Líbranos de caer en esa sabiduría terrenal para que hagamos tu voluntad viviendo siempre para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.